Éxodo capítulo 20 y leemos del verso del 1 al 3. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vayamos también al libro de Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Y dice el verso 1, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y el verso 6 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto en casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si podemos ver estas dos expresiones, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, las encontramos únicamente en este pasaje de Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Pero hay un detalle, hay una diferencia, que en el capítulo 20, verso 1, es Dios quien está hablando. Sí, podemos ver, habló Dios. Y en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio es Moisés recordándole al pueblo lo que Dios ha dicho. Es en Éxodo 20 Dios hablando directamente, pero en Deuteronomio encontramos que es Moisés recordándole al pueblo las palabras que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio significa en el hebreo devarim, que es: estas son las palabras. Se traduce, Deuteronomio traduce, estas son las palabras, o el libro del resumen. Entonces, en el libro de Deuteronomio estaba resumido el libro de Éxodo, Levítico y Números. Por eso se le llamó la ley de Moisés. Y Moisés la escribió en un libro aparte para que el pueblo la tuviera en cuenta. Entonces en Éxodo Dios habla directamente al pueblo de Israel. No está hablando directamente al pueblo de Israel, está hablando personalmente. Aquí en el libro de Deuteronomio encontramos en el capítulo 17 de este mismo libro de Deuteronomio las palabras del Señor, lo que recuerda Moisés al pueblo de Israel y sobre todo a los reyes que iban a estar gobernando sobre el pueblo de Israel, y les dice: cuando se siente sobre el trono, el capítulo 17, verso 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Como vemos en el verso 18 dice: tendrá una copia de esta ley. Entonces el libro de Deuteronomio era una copia del original que el rey debía tener cuando estuviera gobernando sobre el pueblo de Israel, y él tenía el deber de consultarla, de leerla todos los días, porque al leerla y al consultarla, la misma palabra le iba a enseñar el temor a Dios. La misma Biblia le enseña al creyente a honrar y a temer a Dios cuando la estudiamos, cuando la leemos.
Entonces el libro de Deuteronomio era una copia, era el libro del resumen, y por eso es que vemos a Moisés recordándole las palabras al pueblo de Israel de lo que Dios había dicho. Y en Éxodo entonces ya es Dios directamente hablando al pueblo de Israel de una manera personal. Porque dice, yo soy Jehová, tu Dios. Aunque Israel era un pueblo muy grande, Dios lo había sacado de la tierra de Egipto, era un pueblo numeroso. Dios lo sacó con mano dura, con mano fuerte, con mano milagrosa, pero sin embargo aquí no le está hablando al conjunto del pueblo entero, sino está hablando de una manera personal a cada uno. Yo soy Jehová, tu Dios. En Deuteronomio usted encuentra las palabras de Moisés, dice, y habló Moisés al pueblo. Pero aquí Dios está hablando personalmente al israelita, al judío. Entonces, la escritura nos ha sido dada por Dios para consultarla. No podemos dejarla a un lado, no podemos traerla solo los domingos, sino tenemos que consultarla todos los días, tenemos que estudiarla todos los días, tenemos que aprenderla todos los días. La misma escritura nos dice, habló Dios todas estas palabras. ¿Por qué Dios le dice al pueblo, no tendrás dioses ajenos? En en Egipto existían muchos dioses. Y por lo tanto Dios sabía que su pueblo no se podía contaminar con las prácticas o las costumbres de lo que pasaba en Egipto, ni de lo que vivía en Canaán. Dios había sacado a Israel, a ese pueblo, de la esclavitud con el propósito de que fuera su pueblo. Y así como lo libertó, Dios tenía el derecho de señorear sobre Israel. Israel no podía decir, no, ¿tú por qué gobiernas sobre nosotros? Pues Dios dice, porque yo te saqué de Egipto. Yo te saqué de casa de servidumbre, yo te saqué de casa de esclavitud. Por lo tanto, si yo soy el que te liberté, yo tengo derecho de señorear sobre tu vida. Esa era la enseñanza de Dios para Israel. De igual manera, nosotros nos dice la Escritura que Cristo nos libertó a nosotros del pecado. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, Cristo tiene derecho a gobernar y señorear nuestras vidas. No hay opción. No es hacer lo que yo quiera. En Segunda de Timoteo capítulo 3, puede ir a Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Y el verso 15 y 16 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. El propósito de la Escritura es que cada uno de nosotros maduremos, que cada uno de nosotros no nos quedemos como niños, sino que crezcamos,
Y para eso tenemos las Escrituras. Porque ella dice la Escritura, toda la Escritura nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. No podemos nosotros dejar la palabra a un lado, ¿sí? Y Romanos 15, verso 4, Romanos 15, verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces vemos que todas las cosas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que sucedieron, nos enseñan a nosotros, nos dan ejemplo a nosotros. No podemos ignorar las cosas que se escribieron. Muchos cometieron errores y tuvieron las consecuencias. Muchos adoraron a otros dioses y tuvieron las consecuencias. Israel tuvo la idolatría y fue llevado cautivo y vivió las consecuencias. Porque no hay decisión que nosotros tomemos, hermanos, que no tenga consecuencias, que no haya fruto, que no haya un resultado, ya sea bueno o sea malo. Pero tenemos las Escrituras, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y leemos del verso del 1 al 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Entonces nosotros estamos aquí para enseñarles, porque es un mandamiento del Señor, nosotros los ministros. Tenemos el deber y la responsabilidad delante de Dios de enseñarles los mandamientos, los estatutos del Señor, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas. Vuelve otra vez a decir que la palabra es la que nos enseña a temer el nombre de Dios, a honrar el nombre de Dios, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. Es la advertencia, oye Israel. Y hoy nos dice el Señor, oye hijo mío las palabras que yo te hablo hoy. Cuida de ponerlas por obra para que te vaya bien. Practícalas. Y luego en el verso 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios le dio estos mandamientos a Israel y nos da también mandamientos a nosotros. ¿Con qué propósito? El propósito de Dios es que lo amemos a Él. El propósito de Dios es que solo a Él lo adoremos. El propósito de Dios es que solo a Él honremos. El propósito de Dios es que amemos su palabra y nos guíe su palabra en todo nuestro caminar. Por eso Dios dice, apréndanlos y póngalos por obra. No es algo que lo aprendemos
y lo olvidamos, sino somos hacedores, oidores y somos hacedores de la palabra. Entonces Dios quería que Israel lo amara a Él. Dios quería que Israel lo adorara solo a Él. Dios quería que lo honrara solo a Él, porque era el único Dios verdadero. Porque Él los había sacado de la esclavitud, porque Él los había sacado de Egipto a tierra de libertad. Por lo tanto, Él tenía el derecho de enseñorear y Él tenía derecho de darles mandamientos con el fin de que lo amaran. Y Dios nos da mandamientos. Eso no ha cambiado, hermanos. Estamos en pleno siglo XXI y eso no ha cambiado. Eso sigue igual porque la palabra de Dios no cambia. De igual manera, la palabra debe morar en nuestro corazón, porque la palabra nos enseña a amar a Dios y nos enseña que solo a Él podemos amar y debemos amar y a nadie más. Porque Él es el único Dios verdadero. Porque no hay otro. No hay otro Dios. Entonces, Dios los libertó. Y por esta razón les dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová que te saqué. Les recuerda quién lo hizo y les recuerda de dónde lo sacó, de qué situación difícil los libertó. El pueblo de Israel, si vemos nosotros en Génesis, el capítulo 15, Génesis capítulo 15, dice la escritura que el Señor hizo un pacto con Abraham. Génesis capítulo 15, el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. No le dijo dónde, sino una tierra ajena, extraña, extranjera, y será esclava allá, y será oprimida 400 años. Entonces Dios le había dado esa palabra a Abraham, pero dijo que los iba a sacar, como dice en el verso 16, y en la cuarta generación, o sea, al final los 400 años, volverán aquí a la tierra donde estaba, donde Dios le había dicho a Abraham que la tierra que estaba pisando era la tierra que se le había dado a ellos por herencia. Dice, ellos van a ir a una tierra extranjera, pero después, a los 400 años, van a volver aquí, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta aquí. Y en aquel día, el verso 18, hizo Jehová un pacto con Abraham. Entonces, vemos en Génesis, en el capítulo 46, el verso 1 dice, salió Israel con todo lo que tenía. Israel en ese caso era Jacob, ya a Dios le había cambiado el nombre por Israel. Y cuando habla aquí de Israel está hablando de Jacob. Y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Dijo, yo soy el Dios del Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí haré yo de ti una gran nación. Yo descenderé contigo y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Pero entonces ya Dios le dice a Israel, ¿a dónde van a ir? A Egipto. Y es allá donde van a estar 400 años. Después dice la escritura en el verso 26 del mismo capítulo 46, dice, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66.
Y el verso 27 dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Pero si la Biblia dice que fueron 66, más los 2 hijos de José son 68, pero dice después que fueron 70. Entonces tenemos que contar, aparte de todos los 66 que entraron, los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, y Jacob y José. Ahí están las 70 personas que descendieron, sin contar las mujeres ni los niños. Y dice allá después en el verso 34, dice que entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces este pueblo fue llevado a vivir a una tierra especial que se llamaba Gosén, a un territorio especial que se llamaba Gosén. Porque como este pueblo era pastor de ovejas, era dedicado a la ganadería, dice que los egipcios odiaban a los pastores. Entonces José, el rey de Egipto, les asigna un territorio que se llama Gosén. Y allá permanecen los 400 años. Cuando se multiplican, crecen y la vida allí se torna más dura, más forzada, más esclavitud, más dura. Ellos comienzan entonces a sentir el rigor de esa esclavitud y comienzan a clamar a Dios. Y Dios entonces viene y por mano de Moisés los saca de la esclavitud. Se regresaron 70, entraron 70, sin contar mujeres ni niños. ¿Cuánto cree usted que salieron? No fue un número pequeño, fue un número muy grande. Muchos dicen alrededor de 6 millones o hasta más, que salieron guiados de la mano de Moisés hacia el desierto. Entonces era un número grande de hombres y mujeres que Dios había libertado, pero sin embargo no le habla al grupo total de los 6 millones, sino le habla ya de una manera personal. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué. ¿Por qué? Porque el servicio a Dios es personal. No es grupal, es personal. Mi servicio a Dios debe ser personal. Yo y Él. Entonces, por lo tanto, el señorío de Cristo, el señorío de Dios sobre Israel y sobre nosotros, no es algo que podemos desechar. Tenemos que tomar muy en serio lo que Cristo hizo en nosotros. Y el pueblo de Israel tenía que tomar muy en serio lo que Dios había hecho por ellos. No podían jugar con Dios como nosotros no podemos jugar a ser evangélicos o a ser cristianos. No podemos jugar. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Vayamos a Colosenses capítulo 3. El verso 23 y 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo, oiga, todos tenemos que saber que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos nosotros hoy? Dios llamó al pueblo de Israel a que le sirviera a Él, que le adorara a Él. Pero nosotros, ¿a quién tenemos que servir hoy? A Cristo, al Señor. No a los hombres. Y debemos hacerlo ¿cómo? ¿De qué manera? Dice, de corazón. De corazón.
Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. El verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. ¿Será que el servicio al Señor no requerirá diligencia? ¿Será que el servicio al Señor no requiere entusiasmo? ¿No requiere devoción? Que es la palabra ferviente. Sí, requiere devoción, requiere pasión, requiere darlo de corazón, hacerlo de corazón, porque no es para los hombres que lo hacemos. Su servicio a Dios tiene que ser de corazón, donde quiera que usted esté, en el trabajo, en la oficina, en donde quiera que usted, el servicio, usted es un servidor a Dios. Y tiene que hacerlo de corazón, tenemos que hacerlo con entusiasmo y mucho más cuando lo hacemos aquí en la iglesia, cuando somos servidores en la iglesia. Porque a Cristo el Señor servimos. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es y el morir es ganancia. Compartíamos con el hermano Eleazar el viernes en la mañana, cuando estábamos allí en el cementerio, las colinas, la muerte de su abuelita. Tenía 92 años. Y dice, no le dolía nada. De un momento sintió un dolor, lo llevaron a la clínica. Pues orando los hermanos que el Señor la levantara, y yo le decía, hermano, cuando la Escritura dice que en los más la edad de los hombres es los 70 y los más robustos los 80, y ella tiene 92, y ella ya desea irse, ella ya decía, yo me quiero ir, yo quiero descansar, yo quiero que el Señor me lleve. Ese es el deseo de ella. Y los hijos diciendo, los otros hermanos diciendo, Señor, levántala, sánala. Y no hay coherencia, no hay. Ella quiere ir y nosotros pidiendo que se levante, que Dios la sane. Para mí el vivir es Cristo. El morir es una ganancia. Los que se nos adelantaron ganaron. Ganaron. ¿Qué es la muerte? Es un empujoncito allá para caer en los brazos del Señor. Y Pablo lo sabía muy bien. Para mí vivir es para Cristo. Yo vivo para Cristo, quiero vivir para Cristo. Pero si muero, oh, es una ganancia. Y él más adelante en el verso 22 dice, mas si el vivir en la carne, o sea, en el cuerpo físico, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Él tenía el deseo de partir, porque para él era mejor. Pero dice, pero si el vivir en la carne es con el fin de beneficiar a la obra, es beneficiar a la iglesia, es beneficiar a los hermanos, pues no sé qué hacer, no sé qué hacer. Estoy en una angustia que no sé qué decidir. Eso es lo que dice Pablo, estoy en estrecho, en angustia, porque tengo estas cosas. ¿Y cuál decido? ¿Cuál decido? Entonces, si servimos a Cristo, vamos a servir a Cristo. Y si el Señor nos permite hasta aquí la vida, es para beneficio de la obra.
Porque si no hubiera beneficio para la obra, hacía rato hubiéramos partido. Eso sí, téngalo por seguro. No estuviera usted aquí ni yo estuviera acá. Pero ¿por qué motivo Dios nos permite, después de que nos entregamos a Cristo, después de que le entregamos el corazón al Señor, por qué Dios nos permite seguir viviendo? Para servirle a Él y para la obra del ministerio, para la iglesia, para servir a la iglesia, para el beneficio de la iglesia. Usted y yo estamos para beneficio de la iglesia, de esta obra, de esta casa, de la obra de Dios, del reino de Dios. Porque yo no vivo para mí mismo. Usted no vive para usted, usted vive para el Señor. Así que si eso es así, si usted lo reconoce en su vida, ¿por qué toma decisiones y aparta a Dios de su vida y toma sus propias decisiones? Hace lo que usted quiera. No tiene sentido, no tiene lógica, ¿verdad? Pero si yo he confesado que Jesús es mi Señor, estoy en el deber de servirle y de beneficiar a la obra de Cristo. ¿Amén? Entonces, Cristo tiene el derecho de señorear su vida. ¿Sí o no? Cristo tiene el derecho, hermanos, de enseñorear en nuestras vidas. ¿Por qué? Efesios 2. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Muertos espirituales, muertos por completo. Pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Si Él nos libró de lo que dice el verso 2 del capítulo 2 de Efesios, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos en una vida antigua, ahora tenemos una vida nueva porque Cristo nos dio vida nueva. Y si Él nos libertó, y si Él nos rescató, y si Él nos dio vida, ¿no tiene derecho de enseñorear nuestra vida? Tiene derecho. Por supuesto que tiene derecho. Al Señor Jesucristo, los discípulos judíos le decían que ellos eran hijos de Abraham y no eran hijos de esclavitud. Y Jesús les dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si hacíamos pecado, si practicábamos el pecado, y Cristo nos libertó de esa sentencia de muerte por el practicar el pecado y nos dio vida, tiene todo el derecho de reinar y gobernar y señorear nuestras vidas. En todo. Tiene todo el derecho. Entonces, los israelitas fueron a vivir a Gosén y estaban rodeados de idolatría.
Pero Dios les dice, yo soy tu Dios. Yo soy quien te sacó. Te me debes a mí. Yo soy tu dueño. Yo soy tu Señor. Por lo tanto, no van a aprender lo que hacen las otras naciones. ¿Qué hacían las otras naciones? Tenían dioses extraños, dioses extraños. Y Dios dijo, por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Egipto se empleaba el término Teneteru, que significa tierra de los dioses o de los ídolos. Pero a Israel se le enseñó que era un solo Dios quien debía adorar. Y Dios dijo, no vayan ustedes a tener dioses ajenos delante de mí, dioses extraños, dioses que no conocemos, que no conocía Israel. Por lo tanto, Israel conoció lo que era el monoteísmo, que es adoración a un solo Dios. Mientras en Egipto había politeísmo, que era idolatría a varios dioses, Israel vivía en un lugar donde se adoraba solo a Dios. Ese monoteísmo que había en la vida de Abraham se lo pasó a su hijo a su nieto y su nieto a todas las generaciones. Por eso se mantuvieron en una tierra especial, ajenos a la idolatría de Egipto. No tendrás dioses ajenos. La palabra ajeno es la palabra akher en el hebreo, que es un Dios extraño, un Dios extranjero, un Dios que es otro Dios, que no es Dios. Y la palabra delante de mí quiere decir en mi cara. Delante de mí, cara, rostro, presencia. Entonces lo que Dios dice es, no pongan delante de mi cara, de mi presencia, dioses que no son dioses. Por eso nosotros no adoramos a otros dioses. Por eso nosotros no adoramos a María, a los apóstoles, a los santos. Nosotros no rezamos el rosario. Porque la Biblia nos enseña que es solamente a Dios que tenemos que adorar y a Dios que tenemos que servir. Por lo tanto, si usted no adora a Dios, si usted no sirve a Dios, es porque usted no ha conocido a Dios y necesita conocer a Dios. Unos hermanos en Canadá, ellos llegaron a Canadá con el propósito de hacer dinero. Y cuando empezaron a ir a la iglesia, el pastor les dijo, hermanos, ustedes necesitan conocer a Dios. Y ellos se sorprendieron porque dice, pero ¿cómo? Si nosotros vamos a la iglesia católica, si nosotros tenemos comunión, si nosotros oramos, si nosotros rezamos, ¿y cómo usted nos va a decir que necesitamos conocer a Dios? ¿Nos conocemos a Dios? No, usted necesita conocer a Dios a través de las escrituras, de la palabra de Dios. Eso les dijo el pastor y ellos después hoy en día reconocen que estaban equivocados y se ríen cuando nos dicen, hermanos, cuando me dijeron, debe conocer a Dios, y yo pensé que lo conocía y no lo conocía. Cuando empecé a leer las escrituras comencé a conocer a Dios. Y Jesús lo dijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Usted conoce a Dios, hermano? ¿Conocemos a Dios? Y cuando conocemos a Dios entendemos que Él es el único digno de adorar, el único digno de servir. Por lo tanto, el servicio suyo en la iglesia y mi servicio es hacerlo con fervientemente, con pasión. En Éxodo 22 dice, yo te saqué. ¿De dónde te sacó Dios, hermano? Yo sé de dónde me sacó Dios.
la vida que yo llevaba parecía una vida fácil, para mí una vida de libertad, pero no era así. Cuando conozco las Escrituras me dice que no es así. Estaba muerto. Si hubiera muerto en ese momento, hubiera perdido mi vida, mi alma. Estuviera en el infierno. Pero gracias a Dios le conocí y le sirvo. Y yo le dije, Señor, que el resto que me queda por vivir lo viva según tu voluntad. ¿Qué me queda por vivir a mí? No sé cuántos años, pero yo anhelo vivirlos para Dios. ¿Cuántos años le queda a usted de vida? No lo sabemos, pero usted anhela y desee servir a Dios hasta el día que usted ya no esté. Y le transmita a sus hijos y a sus generaciones ese temor que hay en su corazón para que ellos también teman a Dios. Teman a Dios. Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. ¿Por qué tenemos que servir a Cristo? ¿O por qué tenemos que servir a Dios? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, ¿por qué tenemos que servir a Cristo o tenemos que servir a Dios? Porque Dios te escogió. No fue el pastor, no fue el vecino, no fue mi padre, no fue mi madre. Dios me escogió. Isaías 45. Isaías 45, verso 6. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Entonces Dios está diciendo, sírvame porque yo soy el único Dios. No hay otro. El verso 21 del mismo capítulo 45. Proclamad y hacer acercarse y entren todos los en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? No hay más Dios que yo. No hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Ningún otro. No hay nadie más. Y ante Él se doblará toda rodilla y jurará toda lengua que Jesús es el Señor. Primera de Corintios 8. Primera de Corintios capítulo 8. Verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay más que un Dios. Amén. Pues aunque hayan algunos que llamen dioses, hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses, hay muchos señores. Por lo cual nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Aunque para el mundo hayan muchos dioses, para usted y para mí que conocemos las palabras, no hay sino un solo Dios. Y también dice que hay un solo Señor. Y dice quién es: Jesucristo. Jesucristo. Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces 1 Corintios nos dice que los dioses que existen son inventos del hombre. Son inventos, no existen.
Pero el que sí vive, permanece para siempre, es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios. No existen. Y 1 Corintios capítulo 10, versos 19 y 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero, iglesia de Cristo, que ustedes se contaminen con los ídolos. No se hagan partícipes con los ídolos, con los demonios. Además de entrante va a haber una fiesta que es mundial, ¿no? Que es el Halloween. Iglesia, no participe de los demonios. Dios nos advierte. Cualquier persona que se arrodilla ante una imagen de yeso, de cartón, de palo, de madera, de María, ante María o ante los ángeles, la Biblia dice que usted no se está arrodillando ante ese ídolo, sino ante los demonios. Yo no lo estoy diciendo, se lo acabo de leer en la palabra. Así que todos debemos saber que Dios odia, detesta la idolatría. ¿Por qué? Porque Él dice, no existe la idolatría, no existen los otros dioses. Yo sí existo y soy el verdadero Dios. Y es a mí al que me tienen que servir, y es a mí al que me tienen que adorar, y es a mí al que me tienen que alabar. Pero conocemos a ese Dios por medio de las Escrituras. Por eso que estamos empeñados en que usted aprenda las Escrituras, que usted las estudie las Escrituras. Tenemos estudios bíblicos los viernes. Venga, no se quede en la casa. El próximo viernes hay vigilia. Por favor, no se quede en la casa. Venga a orar. Venga a estudiar la Escritura. En la casa usted no se va a quedar, usted no aprende en la casa. Usted tiene que venir aquí donde se enseña la palabra, donde se enseñan las Escrituras y donde se le enseña, hermano, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. El servicio al Señor. ¿Cómo lo estoy haciendo? Tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Qué fruto hay de mi servicio este año? ¿Logré crecer? ¿Logró conocer las Escrituras? ¿Logré conocer más a Dios? ¿O estoy estancado? Y Dios dice, paraos en los caminos y meditar en vuestros caminos. ¿Qué fruto hay? ¿Qué resultado hay? Yo los exhorto, hermanos, para que usted haga un examen de conciencia delante de Dios, que Dios lo examine y le diga, ¿cómo fue su servicio este año? ¿Fue con pasión? ¿O fue porque le tocaba? Me toca ir. No, de corazón. Si lo hizo de corazón, Dios le va a decir, bien, hijo. Pero si no, tenemos que pedirle perdón al Señor. Y no esperar al año entrante, ya desde una vez hacerlo con pasión. Fervientes en el Espíritu.